Apóstol Pedro, capítulo 1, segunda, del capítulo 1, del verso 1 y hasta el verso 15, capítulo 1. Voy a repetir. Segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, desde el verso 1 y hasta el verso 15. Mientras lo buscas, les recuerdo que yo ya prediqué algo del capítulo 1, pero fue solo la naturaleza divina. Así que hoy día vamos a hacer el análisis del capítulo completo. Y déjame decir que el teléfono, pedí eso delante. Usted no me hace mucho caso, ¿ah? ¿Ya? Predicamos solo de la naturaleza divina, pero hoy día vamos a enseñar el contexto, el contenido completo del pasaje del capítulo, y la verdad que me he encontrado con cosas preciosas, maravillosas. Dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, que ya lo enseñamos en la predicación anterior, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Verso 2, gracia y paz les sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de los deseos malos de la gente. Ustedes también, poniendo toda diligencia, o sea, poniendo todo esfuerzo, poniendo todo empeño, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Escuchen bien. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no dejarán que ustedes estén ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más busquen hacer firme su vocación y elección, porque haciendo estas cosas ustedes no caerán nunca. Porque de esta manera les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes ya las sepan y aún estén firmes en la verdad que les estoy enseñando, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertarlos con amonestación, estimularles la memoria, sabiendo que en breve debo abandonar este cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. También yo buscaré con diligencia, con esfuerzo, con empeño, y que después de mi partida ustedes puedan en todo momento tener memoria de estas cosas. Cierren sus ojitos, por favor. Quiero que los cierres para tener un momento de oración y podamos pedir que Él nos hable. Oh, gracias, Señor. Durante la semana hemos escuchado al jefe, hemos escuchado a los compañeros de trabajo, hemos escuchado a los políticos, hemos escuchado lo que nos dicen en la televisión. Dios, y a veces nos llenamos de estas cosas, y estas cosas hasta nos influencian, porque hasta nuestro ánimo no está bien, sobre todo cuando escuchamos cosas que no nos edifican. Pero si hay algo que nos va a edificar, es la palabra profética más segura, a la cual, como dice Pedro, nosotros debiéramos estar atentos. Háblanos en esta tarde. Ministra nuestros corazones. Y yo vengo a orar, Dios, en el nombre de Jesús, para que tu Espíritu Santo toque cada corazón, para que cada persona que está aquí no solo crea tu palabra, sino que obedezca a tu palabra como nos enseñaste en la escuela de la mañana. Solamente toma este instrumento, este vaso de barro,
para que hable conforme a tu voluntad y no a la voluntad mía. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si tú le das una lectura rápida, o un poquito más, no tan rápida, un poquito más detenida, te vas a encontrar con que el capítulo 1 de Pedro menciona al menos la palabra conocimiento, o alguna palabra similar a ella, unas 9 veces. Unas 9 veces. Ahora, si en un solo capítulo la palabra conocimiento, la palabra verdad, la palabra profecía, la palabra conocimiento de Cristo está 9 veces, entonces ¿cuál crees tú que será el énfasis de la palabra? El conocimiento de Dios. Así que le he puesto a esta palabra como título la importancia del conocimiento de Dios para vivir como Él manda. Interesante. Porque hay una forma en que Él le gusta que vivamos. Bien, quiero partir de esta forma. Supongamos que estamos frente a una escena en que un padre de familia está a punto de partir de esta vida. Y se reúne con su familia. Yo me acuerdo porque tengo esa imagen muy presente por el tema de mi abuelo y mi familia. Yo no entré porque yo era nieto. Y entonces tengo esa imagen cuando el abuelo entró con su familia a conversar, cuando ya iba a partir. Imagínate un padre de familia conversando, ya va a partir y le dice, ¿qué crees tú que hable? ¿Qué día hay que pagar la luz, el agua, el gas? ¿Le hablará de eso? No. ¿Usted cree que le dirá, a ver, miren, no me poden las plantas en los meses sin R? Con R, tienen que podarme las plantas en los meses sin R. ¿Le dirá eso? No, va a morir, ya no va a estar más, nunca más lo verán en esta tierra. Por lo tanto, él va a hablar de cosas relevantes. ¿Y cuáles son esas cosas relevantes? Aquellas cosas que serán fundamentales para cuando él no esté vivo. Así que lo que vamos a escuchar ahora es tan importante, tan relevante, tan clave, vital, que él dice, hey, quiero que estén atentos a estas cosas, porque cuando yo ya no esté, estas cosas les van a permitir vivir en Dios por ellas. Por eso más adelante, si yo no me canso de repetírsela, aunque ustedes ya la saben, aunque ustedes yo sé que se la saben, y ustedes dicen, vamos a hablar hoy día de un pasaje muy conocido. Yo he llegado a la conclusión que no existen pasajes conocidos. ¿Viste? Y de eso es lo que va a hablar Pedro y de eso es lo que vamos a predicar. Así que atentos por favor, hay 3 capítulos, son 3 temáticas y vamos a partir con la primera. En la primera temática, Pedro va a hablar de la necesidad del crecimiento espiritual. ¿De qué nos va a hablar el Señor en el capítulo 1? De la necesidad del crecimiento espiritual y de la santidad, pero además, porque la Biblia es muy práctica, a pesar de que podamos pensar distinto, no solo va a enseñar a cómo se crece, solo va a enseñar a cómo se vive en santidad, sino que además va a enseñar en cómo se consigue esto, y por eso quiero que esté atento. Bien, ¿alguien se acuerda en qué año falleció Pedro? Más que falleció, lo mataron, crucificado, ¿se acuerda? En el año número 64 no, se escribió la primera carta. No, sí, murió, se cree que en el 68. Nadie de nosotros estuvo ahí, habían historiadores, hubo gente que sí cronistas que pudieron escribir, y obviamente hoy día sabemos que Pedro debió haber fallecido, muerto, por ahí por el año 68. Si en el verso 14 él está diciendo, el Espíritu de Cristo ya me ha anunciado que voy a morir, entonces se cree que esta carta fue escrita entre el 67 y el año 68. Ahora, no es que a mí me guste la historia, no, a mí me complica porque me complican las fechas, porque tanta fecha en la mente ya no da como para tanto. Bien, el tema es el siguiente, es que de acuerdo a la fecha sabemos cuál era la temática relevante que estaba pasando en ese tiempo. ¿Cuál era el hecho histórico para la iglesia que estaba pasando en ese tiempo? El incendio de Roma. ¿Quién incendia Roma? Nerón. ¿A quién culpa?
a los cristianos. Y producto de eso, aunque ya la persecución había comenzado, pero esto acentúa la persecución y los cristianos comienzan a morir en las plazas, ¿no es cierto?, devorados por las fieras, y los cristianos comienzan a morir atravesados por las espadas, encendidos vivos, ¿no es cierto?, como verdaderas luminarias. Entonces el apóstol Pedro dice, ante esta situación yo no me puedo ir sin escribirle lo que es clave para poder vivir la vida de Cristo. Habiendo ya destacado este momento histórico en el que Pedro escribe, quiero que vayamos al verso 13, si me puedes ayudar, por favor, querida. Verso 13. ¿Ya? ¿Lo tienen? Yo voy a mencionar la NBI, ahí va a aparecer, no importa, pone esa nomás. Dice, considero que tengo, miren lo que dice Pedro, dice, considero, escucha bien, que tengo la obligación de refrescarles la memoria mientras viva en esta habitación pasajera que es mi cuerpo. O sea, Pedro no tiene tiempo que perder. Así que lo que quiere hacer ahora, él se apronta para refrescarle la memoria. Usted, cuando se le habla de refrescar la memoria, tú comprendes lo que eso significa, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuántos tienen hijos aquí? Bien, cuando son adolescentes, tú le has dicho que se bañen, ¿verdad? Pero necesitas... Hay momentos en los que es necesario refrescarles la memoria. Estoy poniendo ese ejemplo nomás, pero hay otros más. Ajá. No se empiecen a mirar para el lado ni a hacerse bromas. No, esa no es la idea. Pedro no tiene tiempo que perder, así que lo que él va a hacer ahora es refrescarle la memoria. Refrescar la memoria significa, ya lo saben, pero necesito repetírselos una y otra 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 vez, punto suspensivo, y arriba pongamos un periódico. No, un diario, ¿no? Bien, dice, yo les tengo que recordar a ustedes estas cosas, pero también él se refiere en el capítulo 3, verso 15, ¿sí? El capítulo 3, verso 15, a algunas cosas que Pablo enseñó, y dice, y estas son súper importantes y son no tan fáciles de entender, y algunos la han torcido, dice Pedro, respecto de lo que enseña Pablo. Entonces, él está diciendo, lo que les voy a enseñar en el capítulo 1, 2 y 3 son cosas que yo ya les enseñé, o ya he aprendido de parte de Pablo, o por alguna otra vía, pero yo no quiero que ustedes se olviden de ellas. Pero yo no quiero que ustedes se olviden de ellas. Pero yo no quiero que ustedes se olviden de ellas, porque va a llegar el momento en que yo no esté. Y ustedes tendrán que recordarlas, porque esto les va a servir para vivir. ¿Bien? Así que ahora la labor apostólica que está asumiendo Pedro es refrescarles la memoria. ¿Necesitará nuestra memoria que sea refrescada? ¿Cuántos aquí se les ha extraviado la llave? Levante la mano. Perfecto, bájela. No, y esta cuestión no es un tema de género, pero tiene una conexión. ¿Cuántos de aquí han salido y se les ha quedado la ventana abierta y cuando regresaron sí ya se dieron cuenta? Ya, levanta la mano, nomás peguita. Ok. Si se nos olvidan esas cosas, ¿se nos olvidará también la palabra? Sí. Yo tenía, hace un tiempo atrás, mejor dicho, empecé a darme cuenta que me olvidaba. Estaba en mi oficina, en el trabajo, iba donde mi secretaria, le decía, Paulita, dígame, don Manuel. Y ella me decía, el alemán, don Manuel, el alemán. Y me decía, pero regrésese a su oficina y vuelva. Y yo iba a mi oficina y volví. Ahora sí, me acordé. Y no es que estemos enfermos, sino que una de las facultades de la mente, del cerebro, es olvidar. Porque en la medida que vives más vida, se te empiezan a olvidar más cosas, porque ya tienes mucha información. Pero el punto es ese. Lo que quiere hacer el apóstol Pedro es refrescarle la memoria. Pero les agrega algo en el verso 15, cuando dice, así que me esforzaré por asegurarme de que siempre recuerden estas cosas después que yo me haya ido. Aquí yo me hice muchas preguntas. Yo comprendo que ustedes me escuchen hoy porque yo estoy aquí. Yo comprendo que incluso alguna vez ustedes se cansen hasta de las prédicas que hago.
Y esa es la razón por la que a veces traemos a alguien de afuera, porque a veces predican otros hermanos, predica mi esposa, porque yo no quiero que usted se canse de mí. Y entendemos que usted me va a estar escuchando o va a estar escuchando en la medida que uno esté presente, pero la pregunta es, ¿cómo es que Pedro consigue que la gente, después que él ya no esté, siga escuchando los mismos consejos? Parece ilógico, ¿verdad? Pues ya no va a estar. Lo que dice él de recordar estas cosas después, lo que él quería decir es que la posteridad aprendería de él después que él no esté. Pero resulta ser que la gente se olvida normalmente de las cosas que se enseñaron. Entonces lo que Pedro va a hacer, porque hay una metodología para esto. Yo le enseño un domingo y el otro domingo pregunto y ya la gente no se acuerda. Pregunté y enseñé como 5 veces, recordé como 5 veces el año que murió Pedro. Y cuando pregunté nadie me dio el año perfecto, el año sí, seco. Porque nos olvidamos. Entonces hay una forma para que la gente no se olvide. Entonces tú sales de la casa y dejas en el refri pegado, lavar los platos, hacer el aseo de la pieza, ¿sí? Y los calcetines a la basura, a la ropa sucia. ¿Por qué lo dejas escrito? Eso es lo que va a hacer Pedro. Entonces, cuando él dice, y después que yo no esté, me esforzaré. Ojo. Esto no es sin esfuerzo. Entonces dice, yo me esforzaré porque después que yo esté, ustedes sigan aprendiendo estas cosas. Entonces lo que hace él es se esfuerza y escribe la primera epístola de Pedro. Entonces él se esfuerza y escribe la segunda epístola de Pedro. Ya, pero no hay más epístolas. Sí, pero entonces él se esfuerza y toma a Marcos como discípulo. Marco andaba para allá y por acá, había fracasado con Pablo y Bernabé y resulta que lo toma el apóstol Pedro. El apóstol Pedro comienza a discipularlo, comienza a enseñarle de Cristo y fue tan eficiente, fue tan efectivo que Marcos escribió un evangelio y hoy día ese evangelio usted lo tiene, lo abre y está después de Mateo y es el evangelio de Marcos. Y usted dice, qué extraordinario, tanto detalle respecto de Cristo. Sí, porque Pedro se esforzó. O sea, si nosotros creemos que la Biblia, que el evangelio de Cristo es venir al culto, levantar las manos, escuchar al latero del pastor y después irnos para la casa, no es eso solamente. Bueno, tenés que escuchar a algún latero siempre. ¿Cierto, Cristian? Bien. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo es que la gente aprendería de Pedro cuando él estuviera muerto? A través de la primera carta, segunda carta y a través del evangelio de Marcos. Jesús no escribió nada, pero la gente escribió de él. Mi abuelo no escribió nada, pero hay gente que escribió de él. Y hoy día la historia está, aunque un breve, pero está. Entonces alguien puede decir, incluso alguien lo ha escuchado, yo tengo la enseñanza antigua de mi pastor Alejandro Pino. ¿Por qué? Porque se esforzó al máximo. Y la pregunta, yo no quiero detenerme aquí, por favor, porque quiero avanzar, hay mucho más que aprender. La pregunta es, ¿habrá alguien en la posteridad que diga que aprendió de ti? ¿Habrá alguien en la posteridad que diga, yo estoy en pie porque hubo alguien que se sembró en mí? Quiero retomar eso después. Bien, pero de acuerdo a la temática que nos está ocupando ahora, quiero ir al verso 2. ¿Cuántos han oído alguna vez la palabra gracia? Gracia de Dios, baje la mano. ¿Cuántos alguna vez han oído, ándate al verso 2, porfis? ¿Cuántos han oído la palabra paz? Ya. La gracia es Cristo, ¿verdad? Y la paz es Cristo, ¿es verdad? Ok.
Y nosotros hemos cometido un error a través de no entender bien las Escrituras. Porque nosotros hemos creído que la gracia es algo que recibimos y claro, ¿la merecíamos? No. ¿En qué consiste? En que éramos pecadores, en que no teníamos cómo se resolviera el problema del pecado y estábamos destinados a la muerte. Entonces, siendo culpables, siendo rebeldes, siendo contumaces, Cristo dijo, no quiero que mueran, yo quiero morir por ellos. Entonces recibimos de gracia lo que no nos merecíamos. ¿Lo sabe? Perfecto. Pero lo que no sabíamos es que eso puede crecer en nosotros. Entonces, y dice que, de acuerdo al 2, que abunden en ustedes la gracia y la paz. Bien. Nosotros creemos que la paz es ese momento cuando, ¿no es cierto?, estamos con temor y se viene la paz. Que cuando, ¿no es cierto?, estamos con algún problema económico, de pronto se viene la paz. Cuando la gente se enferma en la casa, nos viene la paz. No, la paz es confiar en que el Señor está al control, aunque todas las cosas estén en contra nuestra. ¿Te acuerdas cuando Él dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo? Y ahí hace la diferencia, pues. Porque hay gente que tiene paz fumándose una marihuana. Entonces agarra paz ahí, pero se le pasa el efecto y vuelve el problema. Otros se embriagan, dicen, no, voy a ahogar las penas, y toman toda la noche y el otro día, peor, no han pasado ni las penas ni la resaca. Por eso Jesús dijo, no como el mundo la da, yo se las doy. ¿Por qué? Porque aunque tú estés viviendo el momento más tormentoso de la vida, la enfermedad más tremenda, el problema familiar más terrible, tú sabes que en algún momento verás la luz en el túnel, porque Dios es nuestra paz, porque Él es nuestro shalom. ¿Sabías que eso puede aumentar? Ahí dice que abunden en ustedes. ¿Abunden es poco o mucho? Ya, la gracia y la paz, o sea, ¿pueden abundar? Bien, ¿por medio de qué? ¿Cómo se llama la palabra hoy día? La importancia del conocimiento de Dios para vivir como Él manda. ¿Pero cómo funciona esto? Bueno, cuando tú estudias la palabra, cuando tú profundizas la palabra, cuando tienes una relación con la palabra, te vas encontrando en la palabra que la gracia de Dios estuvo desde el Génesis y hasta el Apocalipsis. Y te vas dando cuenta que lo que sabes de la gracia todavía no es suficiente. Cuando aprendes más y te metes más, la gracia va aumentando, más luces, como que los ojos de tu entendimiento van aumentando y agrandándose. Entonces tú vas amando cada vez más a Dios por la obra que Él hizo y que nosotros no nos merecíamos. Y ese amor de Dios que viene a través del conocimiento te hace estar en situaciones distintas y diversas, complicadas y complicado, pero tú sabes que Él está contigo, y eso va en aumento en la medida que vas estudiando las Escrituras. Perfecto. Entonces la pregunta es, ¿por qué hay tanta gente en temor en la iglesia? ¿Por qué hay tanta gente con crisis de pánico? ¿Por qué hay tanta gente con depresión? ¿Por qué hay tanta gente que no puede dormir? Porque, escuche bien, esto hay que decirlo. ¿Por qué hay tanta gente que se le ha pasado por la mente? ¿Y por qué no me muero mejor? No quiero que levante la mano porque nos sorprenderíamos. Si yo dijera que alguna vez aquí, que levanten la mano aquellas personas que han deseado morirse, te sorprenderías. Si vivimos en una iglesia, si tú estás en una iglesia donde la gente se quiere morir, donde la gente está triste, donde la gente no tiene paz en su casa, hay una razón. Nos quedamos estancados en el conocimiento de la gracia y de la paz que trae el hecho de que nosotros no nos merecíamos nada. ¿Te acuerdas cuando Pablo le dice al Señor, Señor, sáname? ¿Te acuerdas? Y después le dice, Señor, sáname. Y después le vuelve a decir, Señor, sáname. Y de pronto Dios le responde. ¿Y qué le dice? Ya anda el sapo, le dice. ¿Qué le dice? Bástate mí
Eso significa que él también necesitó que la gracia de Dios se aumente en su vida. ¿Y cómo es que aumentó? Por una relación, por una conversación, porque Dios le habló a través de su palabra, Cristo, que es la palabra. Y entonces él quedó preocupado, ya no durmió más. ¿Qué hizo? Quedó tranquilo. La paz viene cuando la luz de la palabra viene a tu vida. Da un aplauso al Señor. Vamos. Lo segundo que va a abordar está en el verso 3 y 4, si me ayudas, querida, por favor. Lo segundo que va a abordar es lo relacionado con aquello que necesitamos para vivir como Dios manda. La importancia del conocimiento de Dios para vivir como Dios manda. Ok, entonces versos 3 y 4 vamos a ver aquellos aspectos que nos van a permitir vivir como Dios manda. Porque la iglesia fue rescatada, porque la iglesia fue lavada, porque la iglesia fue sacada de donde estaba, del infierno, para pasar al reino de Dios, no para seguir igual, sino que para vivir como Dios manda. ¿Habrá una forma de vivir como Dios manda? Sí. ¿Dónde la encuentro? ¿En la internet? No. En las Escrituras. Bien, 2 de Pedro 3 y 4 dice, 1, 3 y 4 dice, su divino poder nos ha concedido todas, ¿cuántas dice? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Por medio de qué? ¿Por medio de qué? Por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Todo lo que tú necesitas para la vida y la piedad, eso significa para vivir como Dios manda, nos han sido dadas, no tienes que esperarlas, tienes que buscarlas. Nosotros a veces oramos mal, Señor, trae tu paz. No. Puedes acceder a la paz. Señor, dame de tu gracia. Puedes acceder ya a la gracia. ¿Cómo? Metiéndote en las Escrituras, recordando la palabra. Entonces su divino poder nos ha sido concedido, nos han concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad. O sea, aquellas cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. ¿Cómo se obtienen? Por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Punto, seguido. Mediante ellas nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas. ¿Dónde las encuentras? En la palabra. Para que por ellas ustedes se han hecho participantes de la naturaleza divina, ya lo enseñamos, no lo volveré a tratar, después de haber huido de las corrupciones que hay en el mundo debido a las bajas pasiones. Ok. Vamos a hablar un poquito de la vida y la piedad. Pero antes de eso, esta palabra nos permite entender, por ejemplo, que las personas pueden recibir esto si no tienen ninguna relación con la palabra, o más bien su relación con la palabra o con las Escrituras es superficial. En un foro me preguntaban respecto de este tema. Algunos fueron aquí, estuvieron. Habían varios pastores más y yo di la propuesta teológica. Si la iglesia viviera en las Escrituras, tendría la paz de Dios. ¿Sabes lo que es la paz de Dios? Toda paz de un creyente, escucha bien, toda paz de un creyente está asociada a estar seguros de que Dios ya no está enojado con nosotros. Reconciliados pues para con Dios, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El libro de los Romanos, ¿te acuerdas? Es decir, Dios estaba enojado con nosotros, ¿sí o no? No, si nosotros éramos horribles. Yo por lo menos, no sé usted, pero yo. Entonces, Él permitió que nos podamos reconciliar con Él. Y ahora tenemos paz para con
Dios. Entonces ya no andamos recordándonos de lo que hicimos y no podemos olvidar. Ya no andamos recordándonos de las cosas que hicimos mal y que todavía nos persiguen, de las consecuencias de aquellas decisiones que no estuvieron acertadas y que todavía nos andan siguiendo esas consecuencias. No es que no estén, esas consecuencias a veces están, pero lo que no debe estar es la falta de paz. Porque esas cosas las hicimos cuando no teníamos a Jesús. Queridos, no hay paz en mi casa, no hay paz en mi familia, no hay paz en mi matrimonio, no hay paz. ¿Por qué no hay paz? Eso no es suficiente con que tú pongas ahí un lindo póster que diga paz, el que entre a esta casa, paz. Querido, la paz viene de saber las Escrituras y todos los días darte cuenta que Él no te condena ni me condena, de que el historial de nuestro expediente X está borrado y de que ya nadie más te puede acusar, porque Colosenses 2, 14, 15 y 16 dice que Él anuló en la cruz el acta, el certificado de la deuda que estaba en contra de nosotros. Dios quiere que duermas, querido y querida, sin pastillas, sin inductores del sueño. Dios quiere que tu matrimonio no sea perfecto, pero por lo menos tú disfrutes en tu matrimonio. Hay veces, esta es la parte que debería venir al final, pero a veces me adelanto. A veces yo no comprendo cómo gente que tiene hijos no tiene paz. Y hay gente que nos ha llegado a decir, oye, yo realmente los bendigo a ustedes que no tienen hijos. Y yo, pero ¿por qué? Porque yo sí tengo. Si esos chicos desde niños conocieran al Cristo de la palabra y no los juegos del teléfono, seguramente la historia sería diferente. Si alguien me entendió, puede levantar la mano para que siga. Bien, puedo seguir. Ok, puedo seguir. Bien. Entonces, la vida y la piedad. Eso lo enseñé un poquito, ¿verdad? Dije yo que la vida no era la vida que tienen las plantas, ni los pececitos, ni tu mascota. La vida aquí es la vida Zoe. ¿Te acuerdas? Y la vida Zoe es la vida que tiene Dios. Mira qué interesante esto, por favor, sigue esto. La vida que tiene Dios, pero Él tuvo a bien darle esta vida al Hijo, a su Hijo Jesucristo. Pero a través de dársela al Hijo Jesucristo, y cuando Él viene en la tierra, viene para darle esa vida a los creyentes. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, ¿se acuerdan? ¿Y en qué vino a darnos? ¿Qué vino a darnos Él? El ladrón no vino sino para matar, para robar y a destruir. Y Jesús dice, pero yo he venido, el Hijo ha venido para que tengan Zoe. Para que tengan la vida de Dios en ustedes. O sea, no puede ser, querido, que una iglesia, no esta, cualquier otra, menos la de mi amigo Cristian. Hay que arreglarse. No puede ser, hermano, que no esté la vida Zoe, porque es la vida de Dios. ¿Cómo sabes tú que tienes la vida de Dios? Porque antes hacías cosas y hoy día no hiciste ningún esfuerzo y desaparecieron de ti. Antes decías cosas que estaban en tu boca y que no te las podías sacar, pero ahora salieron y tú no hiciste ningún curso para no decir, no debo decir, no debo decir, no debo decir, es el Espíritu Santo el que lo ha desarraigado. Teníamos costumbres que salieron, teníamos tendencias, teníamos decisiones y salieron. ¿Alguien tiene esa experiencia? Y salieron, pues, querido, salieron. ¿Por qué? Por la vida Zoe en ti. ¿Y qué es la piedad? Bien, estamos hablando acá de la importancia de las Escrituras para poder tener más paz, para poder tener más, aumentar el conocimiento de la gracia. Bien, para vivir en santidad, lo vamos a ver un poquito más adelante, aunque no me queda tanto tiempo. Bien, el tema es el siguiente. El tema es que si la iglesia
no entra en una dimensión de relación con la palabra, esto no va a ocurrir. Entonces, ¿qué es lo que uno espera? Que la iglesia viva en la vida Zoe. Eso significa que alguien podría estar enfermo, pero tener vida Zoe. Alguien podría estar enfermo y estar contento con Cristo, como Pedro, como Pablo. Ya le he pedido varias veces a Cristo que me sane, pero Él me ha dicho, bástate de mi gracia, y Él se siente feliz por eso, porque Dios le dice, ok, que yo te haya perdonado, tú no siendo merecedor, que eso te sea suficiente. Extraordinario. Mire, ¿qué es la piedad, pastor? Ya lo enseñé, pero lo repito para los que no vinieron el domingo, hace 2 domingos atrás. La piedad es que todo el conocimiento que tú puedas tener de la Escritura y yo, la vivamos en la práctica. Piedad se define como espiritualidad puesta en práctica. Ok, vamos entonces. Sigo avanzando. Volviendo nuevamente a nuestro tema. En el verso 5, si me ayudas, verso 5, continuará diciendo a los hermanos precisamente por esto, o en vista de todo lo que les he estado enseñando, los creyentes no deben vivir una vida estancada. Los creyentes no deben ir y venir al culto como si eso fuera todo lo que hay que hacer siendo cristianos. No, Él les va a decir que los creyentes necesitarán poner todo esfuerzo, poner todo empeño, poner toda diligencia, toda prontitud mientras estén en esta tierra. Y nos va a enseñar la siguiente dinámica. Mira, escucha bien. Hay gente que te dice, no tienes que hacer ningún esfuerzo. Tu problema es que andas haciendo esfuerzos y ya todo lo hizo Cristo por ti. Eso es una verdad a medias. ¿Por qué es verdad? Porque no necesitas agregar nada más a tu salvación. Jesucristo, su sacrificio, la cantidad de golpes que recibió, la cantidad de dolor que recibió, ya es suficiente. Por lo tanto, tú no debes seguir haciendo cosas que le correspondieron a Cristo. Yo no puedo hacer nada para que Él me ame más, ni puedo hacer nada para que Él me ame menos. Ya Cristo me amó, Dios me amó, eso es suficiente. No puedo hacer nada, no puedo hacer esfuerzos para eso. No puedo ser más hijo de Dios, ya eres hijo de Dios. Pero aquí Pedro nos va a enseñar que esa es la obra de Dios en nosotros. Pero ahora hay una obra que tú y yo debemos hacer cuando entramos al estado de la salvación. Hay una obra, hay un trabajo, hay un esfuerzo, hay una diligencia que debemos hacer cuando tú y yo decimos, qué rico, Él me perdonó, qué rico, ahora soy creyente, no podía dormir, ahora duermo. Antes estaba preocupado, ahora ya no estoy preocupado. Sí, pero ahora no debemos quedarnos en modo de pausa, porque si nos quedamos en modo de pausa podemos correr el riesgo nuevamente, no solamente de perder la paz, sino que otras cosas que voy a intentar enseñar más adelante. ¿Qué significa esto entonces? Esto significa entonces, queridos, que la iglesia debe ir aumentando no solo su conocimiento, sino que también debe ir aumentando la paz, la gracia y eso. Y precisamente por eso entonces añadan. ¿Qué es añadir? Agregar. No es suficiente como estamos hoy. Hay que agregar. Pero ya está todo hecho. Sí, la obra salvadora, sí, la obra redentora, sí, la obra reconciliadora, sí, toda la obra de Cristo está lista. No agregues nada, no hagas tal de querer agregar obras, por favor. Pero lo que sí hay que agregar es todo nuestro esfuerzo, toda nuestra prontitud y toda nuestra diligencia para vivir como Dios manda. Señor, ven a hacer esto. No, lo tienes que hacer tú. A veces no oramos bien. Señor, ven a ayudarme. Ya, si Él nos ayuda, en nuestra debilidad sobre todo. Pero Él ya vino a hacer lo que tú necesitas. Ahora lo que tú tienes que hacer es agarrarte, tomarte del recurso que Dios te dio para poder vivir como Él quiere que vivas. Ok, vamos. Entonces, vamos al verso 5, por favor.
Dice, esto es lo que yo y tú y yo debemos ir añadiendo cada día a nuestra vida. A la fe salvadora, ¿vas en el 5? Esfuércese por añadir su fe, virtud, y ya, vamos a ir, yo te voy a decir que vayas a la próxima. Bien, a la fe salvadora que ya tienen, los hermanos de esta iglesia y los hermanos a los que Pedro le está escribiendo, necesitarán agregarle buena conducta. ¿Por qué buena conducta, pastor? Porque la fe sin obras es muerta. No podemos decir que tenemos fe y comportarnos como antes. No podemos decir que tenemos fe para vivir en Cristo y para heredar la vida eterna si nuestra vida no ha cambiado. Por eso agrega, querido, agrega, pastor, agreguemos a la fe que tenemos buena conducta. La fe sin obra es muerta, eso está en Santiago, no lo busques. Santiago 2, 14 al 26. Santiago 2, 14, 26. Seguimos, al buen comportamiento cristiano se le debe agregar mayor conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué mayor conocimiento de la palabra de Dios? Porque en la palabra de Dios te encuentras la norma de conducta para vivir como a Él le agrada. Entonces tú te encuentras con personas y dices, no, yo no creo que Dios sea un Dios tan malo, yo no creo que Dios sea un Dios tan injusto, yo no creo que Dios sea un Dios poco amoroso, yo quiero que yo viva como yo quiera, que Él quiere que yo sea feliz. Eso indica que no entendemos nada de la Escritura, que no tenemos un relacionamiento ni ninguna profundidad con Dios. Entonces, a este buen comportamiento cristiano agreguémosle mayor conocimiento de la verdad de Dios. ¿Por qué? Para que no nos transformemos en legalistas y creamos que los hechos nuestros nos van a salvar. Seguimos. Verso 6. A dicha profundidad de las Escrituras se le debe agregar, escuche bien, control o dominio propio. Porque personas con conocimiento estamos obligados, no por Dios, por el conocimiento que tenemos, por el conocimiento que se nos está entregando, por el conocimiento que tenemos día a día, hay una obligación personal para tener una vida diferente, pues querido. Control propio, dominio propio. Eso se llama la regulación de los instintos. A ver, aquí entre nos. ¿Tenemos instintos medio raros? Di que sí nomás, porque todavía estamos en la naturaleza adámica. La naturaleza de Adán debe ir muriendo en nosotros y la naturaleza de Cristo debe ir subiendo, ¿sí? Pero todavía, mientras estemos en esta tierra, mientras respiremos y nuestra sangre fluya dentro de nuestra torrente sanguíneo, o sea, dentro de nuestras venas, sí, tenemos ciertos instintos. Lutero dijo alguna vez que no era problema que los pájaros rodearan el árbol. Lutero dijo que lo complejo es cuando los pájaros hacen nido en los árboles. ¿Qué significa eso?, dijo Lutero. Dijo, no podemos evitar que los pensamientos ronden por nuestra cabeza. Lo que debemos evitar es que los pensamientos hagan nido en nuestra cabeza. Ok, entonces lo que nos está diciendo esta palabra es lo siguiente. Lo que nos está diciendo es que nosotros debemos agregar, ¿qué cosa? Propio. O lo que es lo mismo, el dominio de los instintos. Voy en el 6. O el dominio de los instintos. ¿Tenemos instintos raros, sí o no? Sí. ¿Quién nos dice yo? Oh, que eres pecador, Lucho, porque tienes instintos raros. No. Lo que Dios está diciendo aquí que los vas a tener. Pero los tenemos que sujetar a la voluntad de las Escrituras. Sigo. Entonces, a la profundidad de la Escritura agreguen dominio propio, si no nos vamos a transformar en pura gente instruida, pero que vive como el mundo. Al dominio de los instintos es necesario agregarle paciencia. Y la paciencia aquí está asociada, producto de la palabra griega, a la constancia. ¿Hay momentos en que dan ganas de explotar? Sí, pero ¿qué te dice aquí? Paciencia. ¿Hay momentos en los que nos dan ganas de abandonar? Sí,
Pregúntale a un pastor que alguna vez por su mente no haya pasado la idea de tirar la esponja. Todos, al menos los más honestos, la mayoría te va a decir que alguna vez pensó por lo menos tirar la toalla. ¿Qué es lo que está diciendo entonces? A ese dominio propio y que está asociado, agrégale paciencia, agrégale constancia, especialmente en aquellos momentos en que somos tentados a perder el control, o en que somos tentados a abandonar al Señor, o abandonar la iglesia, o abandonar al esposo, abandonar la esposa, o abandonar la responsabilidad de la iglesia. Bien, a la paciencia se le debe añadir piedad, y ya sabemos lo que es la piedad, vivir la Biblia en la práctica. Y a la espiritualidad práctica o a la piedad, afecto para con los hermanos en Cristo. Y a veces todo lo demás parece ser súper fácil, comparado con el amor que le tenemos que tener a los hermanos, ¿verdad? Señor Jesús, dijo alguien por ahí. Afecto para con los hermanos en Cristo. Y aquí hay algo que es muy potente. Hay algo que es muy potente. El amor hacia los hermanos provocará en nosotros que amemos a los que no son nuestros hermanos. Quiero interpretarlo de esta forma. Escuche bien. Creo que para amar al mundo perdido, creo que para amar a esa gente que no tiene ninguna relación con Dios, creo que para amar a aquellos que están tirados en las calles o perdidos en las drogas o ya con 2, 3, 4, 5 familias destruidas, lo primero que debemos hacer es practicar entre nosotros. Si tú has estudiado alguna vez una carrera, cualquiera de estas sea, antes de titularte, ¿qué vino? La práctica. Yo me acuerdo perfectamente de mi práctica. Perfectamente. Lo pasé súper bien. Pero aprendí 1 kilo, porque yo tenía 5 años de teoría. Y tuve que llegar en ese tiempo, no había computadora, había máquina. Y yo no sabía escribir a máquina. O sea, sabía mucho de ciencia política, pero nada de escribir a máquina. Sabía de economía, pero no sabía de escribir a máquina. Tampoco sabía cuando llega una persona que está trabajando contigo y te dice, te toca la puerta y te llega a decir que falleció su papá y se te pone a llorar delante de ti. Viene el funeral y estaban en el funeral cuando de un infarto se le muere la mamá. Y esa cuestión no te lo enseñó ningún profe en la universidad. Y eso me pasó a mí. Capaz que Dios me estaba preparando para pastor también. Eso significa, queridos, que para salir a ejercer hay que practicar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Queremos ejercer. ¿Por qué? Porque la práctica en este caso es dificilísima. ¿Cierto que es difícil? Los hermanos te dicen, mire pastor, yo voy a ir a la iglesia pero no me voy a meter con nadie. ¿Por qué? Porque no quiere ese roce, no quiere esa cuestión en que nos indisponemos a veces. ¿Sí? No, mire, yo soporto al pastor que predique, que enseñe, que haga el discipulado, pero eso de ir a un 1 a 1 con él, eso sí que no. Quiero que me envíe, pastor, quiero ir a las misiones, quiero ir a África, quiero ir a Europa, Señor, quiero ir a los indios de las Amazonas, pastor. Y hay que preguntarle, ¿ya hiciste la práctica en la iglesia? No, que la práctica en la iglesia es práctica, esa es de verdad. Y en esa práctica no puedo avanzar mucho porque ya me queda muy poquito. Pero en esa práctica, querido, la única posibilidad que te queda a ti y que me queda a mí es perdonar. Porque si no aprendemos a perdonar a la Elianita, o a la Nancy, o a la Miriam, o al José, o al Carlos de allá, o a la Ceci, o a la Francesca, ¿cómo vamos a llevarle perdón a los que no conocen a Jesús? Hoy está bueno este primer capítulo de Pedro, ¿eh? Me queda como 1 hora de prédica todavía.
No, pero no voy a poder terminar. Bien, entonces yo quiero ir simplemente al final. Quiero ir solamente al final. Los versos 12 y 13 dice: ahora bien, no basta solo con saber y estar firmes en la palabra recibida. Hay gente de esta iglesia y yo quiero que no lo haga. Dice: no, nosotros sí que tenemos palabra en la iglesia. No diga más eso. Porque si la palabra nuestra no se vive en la práctica, no tiene sentido. No, hay que vivirlo. Que la gente coma de lo que tienes, que la gente aprenda de mi ejemplo y de tu ejemplo. Dice: por eso siempre les recordaré estas cosas. Mira qué interesante, les recordaré estas cosas, por más que las sepan y estén afianzados en la verdad que ahora tienen. Por eso les decía: no me diga más, vamos a hablar de un pasaje conocido. Y el hermano habló de un pasaje tan conocido. No, Pedro está diciendo: no te canses de oír las mismas cosas, no te canses, porque llegará el día en que tú necesitarás, pero como la mente tiene esa capacidad de olvidar, te habrás olvidado. Por eso siempre les recordaré estas cosas, por más que las sepan y estén afianzados en la verdad. Ahora considero que tengo la obligación de refrescarle la memoria, ¿sí? Y les dice: ¿saben por qué? Esta palabra es súper fiel, es súper digna. ¿Sabes quién habló de eso? Pablo, a Timoteo. Palabra fiel y digna es esta, de ser tomada en cuenta, de ser obedecida. ¿Y sabes por qué es digna? Porque él dice: nosotros lo que yo le he enseñado, lo que le enseñó Pablo y lo que le han enseñado todos los predicadores, no son fábulas ingeniosas, no son fábulas inventadas, sino que yo les puedo dar fe. Yo sé que esta palabra te va a permitir vivir por ella. Yo sé que cuando necesites paz, esta palabra te dará paz. Yo sé que cuando estés desesperado, calmará esta palabra la desesperación que hay en tu vida. Porque yo estuve ahí, yo estuve en el monte de la transfiguración. Yo vi el cuerpo de Cristo glorificado, yo vi su ropa blanca como la nieve. Yo vi a Moisés resucitado, en ese momento traído en el Espíritu. Yo vi a Elías. Y yo escuché, dice Pedro, al Padre decir desde las alturas: este es mi Hijo amado, en él yo me deleito. Eso a mí no me lo contaron, nadie lo inventó, yo lo escuché y yo lo viví. Eso se llama piedad, vivir la espiritualidad de la Escritura. Pero si eso les es suficiente, si eso no les es suficiente, les agrego un argumento más. ¿Y cuál es? Ustedes tienen la palabra profética más segura. Porque los profetas no hablaron por voluntad humana, sino que los profetas hablaron inspirados por Dios. Cuando una iglesia no tiene ninguna relación con las Escrituras, ninguna, o una muy superficial, no está teniendo el mismo corazón de Pedro. Entonces no podemos decir que Pedro era impulsivo, no podemos decir que Pedro era carnal, porque Pedro tenía más relación con la palabra que nosotros. Y él la encontraba valiosa porque tuvo una experiencia personal con la palabra. La palabra él la vio glorificada, la palabra es Cristo. Y cuando él vio la palabra glorificada, hizo match, agarró todo lo que se sabía del Antiguo Testamento y dijo: todas las profecías del Antiguo Testamento hablaban de eso. Esta palabra es segura, puede salvar tu vida. Extraordinario. Hay un problema con la pérdida de memoria. Y Pedro sabía que la iglesia podía perder la memoria, y por eso le dice: les repetiré una y otra vez. Todavía no he muerto, así que seguiré repitiendo. Cuando muera ya no estaré, pero aunque no muera, ustedes van a seguir escuchando de mí, porque estará la primera carta de Pedro, la segunda carta de Pedro, y estará el Evangelio de Marcos. Entonces, cuando yo no esté, yo les seguiré edificando, aunque no esté en esta tierra. ¿Sabes por qué? Porque la pérdida de memoria va de la mano con la falta de interés. El verso 4, a ver si lo puedes poner, por favor. Este verso es súper interesante. El verso 4.
A Dios, pon el 9, a ver. El 9. El que no tiene estas cosas, fe, virtud, ¿cierto? Conocimiento, dominio propio, amor, ¿sí? Es de la vista corta, es ciego. Y se olvida que ha sido limpiado de sus pecados antiguos. Y encontré la respuesta. ¿Por qué la iglesia del siglo XXI es tan poco comprometida? Encontré la respuesta. Nadie se lo sabe todo. Es simplemente porque no nos esforzamos en que Cristo sea grande en nosotros. Es ya suficientemente grande. Es una paráfrasis, estoy haciendo una metáfora. Para que la verdad de Dios vaya agrandando en nosotros, no hacemos ningún esfuerzo, porque no tenemos ninguna relación con la palabra. Y cuando eso pasa, dice Pedro, se nos olvida que somos iglesia porque nos perdonaron los pecados, se nos olvida que tenemos casa, que tenemos familia, que tenemos hijos, porque se nos perdonaron los pecados y que Dios anda con nosotros, y se nos olvida que Él nos levanta y que Él nos exhibe y que Él nos pone en lugares que nunca antes pensamos que Él nos pondría, y nos puso en los lugares de honra y de privilegio, y nos olvidamos que es porque nuestros pecados han sido perdonados. Entonces la iglesia pierde interés. Entonces los pastores tienen que predicar y predicar y predicar. Entonces los pastores, cuando preparan la palabra, tienen que llorar de angustia, esperando que la gente llegue el domingo. Hay pastores que me dicen, ¿sabes, Manolito? Yo ya me olvidé, me dice. Yo preparo la palabra nomás y ya no me acuerdo, ni siquiera me preocupo quién va a ir y quién no va a ir, porque si no, me voy a deprimir, me dicen. La iglesia perdió interés. ¿Sabes por qué perdimos interés? Porque ya tenemos buenos trabajos, pero es por Cristo. Y perdimos interés porque ya tenemos una buena profesión, pero es por Cristo. No, porque ya tenemos la casa que nunca tuvimos, porque tenemos el marido, la esposa que no tuvimos, porque tenemos la familia que tuvimos, pero es por Cristo, queridos. Cuando la iglesia pierde el interés, entonces tú ya no encuentras gente que quiera discipularse, porque perdió el interés, se olvidó que sus pecados fueron perdonados. Cuando la iglesia pierde el interés, en las reuniones de la semana, esta es una palabra coloquial, penan las ánimas, por mano. Tienes que pedir, por favor, que vengan a los cultos de la semana, ¿sí? Darle un gancho, como esta cuestión de los happy hour, por lo que me han contado. Para que vengan. Y el domingo ya no haya que hacer, los pastores ya no hayamos que hacer los domingos. Queridos, estoy cerrando. Tú estás aquí y yo estoy aquí, porque hubo uno que quiso por mí padecer. Tú estás aquí porque no éramos de lo mejor, y tú estás aquí porque habían pecados que no se podían resolver con unas cuantas idas a una capilla. Tú y yo estamos aquí porque Jesucristo entendió que si Él no venía, nosotros moríamos en el lago de fuego del infierno de la eternidad. Tú y yo estamos aquí porque todo el castigo que yo y tú merecíamos se descargó contra Él. Esto permíteme repetírtelo como Pedro. La ley, la norma decía que una persona podía recibir 40 latigazos, 40. ¿Cuál era la norma? ¿Cuántos recibió Cristo? 40 más 1. ¿Por qué? Porque se excedieron con Él. Y si se excedieron en el castigo con Jesús, Él no será suficiente para resolver todas las situaciones de nosotros.
Tú y yo ya no debiéramos sufrir por lo que no resultó. Tú y yo no debiéramos sufrir por aquellos errores que hicimos, las palabras desubicadas que dijimos. No. Porque el castigo de Jesús ya fue suficiente. Todas las personas que mueren se desintegran, finalmente quedan los puros huesitos. Pero el poder de Dios para que tú y yo estemos aquí, al tercer día resucitó a Jesucristo de los muertos. Pero incluso eso no es suficiente todavía. Entonces el Padre agarra, ¿no es cierto?, y lo levanta y se lo lleva al cielo. Y lo corona. Y cuando lo corona, coloca a todos sus enemigos y a los tuyos. A todos los que lo aborrecían a él y te aborrecen a ti, que son los demonios y el infierno, como estrado de sus pies. Por lo tanto, toda la victoria ya está en Cristo. Ponte de pie, por favor.